Hace unos días, un grupo de estudiantes de teología decidieron informarme de algo que había ocurrido en una de mis cuentas de correo que había abierto para que todos los estudiantes enviaran los trabajos y documentos y sermones y actividades que se les solicitaba en todas las materias. Sabía el riesgo que corría entregarle la clave de la entrada al correo, y a alguno de ellos me advirtieron el hecho de que si les entregaba la clave para ellos subir sus trabajos y poder abrirlo todos los estudiantes, alguien tal vez podía de mala forma hacer algún daño, como borrar el trabajo de algún compañero o posiblemente cambiar la clave. Al final del semestre exactamente ocurrió lo que se esperaba. Alguien cambió la clave, borró más de 800 trabajos que se habían enviado al correo, y no pude entrar a abrir y a corregir los trabajos que me faltaban corregir. Sin embargo, la persona que lo hizo nunca, o por lo menos hasta hoy, no ha venido a decirme que fue él. No ha querido responder, no ha querido decir. Y de hecho, hay una pregunta difícil que los estudiantes no quieren responder, ni los hijos tampoco, y es la pregunta: ¿quién fue? Cuando uno como padre pregunta a varios de sus hijos: ¿quién hizo esto?, generalmente no hay confesión de quién hizo eso. Es por eso que el quinto paso para ser salvo involucra la confesión. Si yo no confieso mi falta a la persona que le he ofendido, no puedo esperar el perdón jamás. Porque generalmente decimos: bueno, se lo confieso a Dios y Dios me perdona, pero recuerden que debemos también, la confesión requiere hacérsele a la persona o a las personas que hemos ofendido. Generalmente, si la ofensa ha sido en privado, no se espera que yo haga la confesión en público, sino en privado a Dios. Pero si la confesión ha sido pública, si el problema ha sido público, mi confesión debe ser también pública. La confesión es una de las experiencias maravillosas en el paso número 5 de la salvación, que ocurre junto con el arrepentimiento. Es casi imposible que haya confesión verdadera sin un arrepentimiento genuino. Y de hecho, el arrepentimiento está tan ligado a la confesión que casi son inseparables, como las dos partes de una moneda. Arrepentimiento y confesión van ligados. A veces nosotros pensamos: bueno, no necesito, no es importante confesar mi error. ¿Qué van a pensar de mí? Es mejor callarme lo que hice y no más tener que decirle a la gente, pues la gente no lo sabe. Sencillamente comenzamos a pensar que no se requiere la confesión. La Biblia es clara en decir: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se requiere la confesión.
Es una demostración de que en mí se ha ido operando la obra del Espíritu Santo y me ha guiado al verdadero arrepentimiento. A veces la confesión viene por el miedo, igual como ha ocurrido con el arrepentimiento, viene por el miedo a perder tal vez el poder, miedo por perder el trabajo, y entonces miedo por cualquier circunstancia me lleva a buscar una confesión o a llevar esa confesión. Ahora, si yo fuera un sacerdote católico y alguien viniera a mí a confesarme sus errores, sus faltas, ¿cómo sabría que se habría arrepentido? La Biblia por eso nos ordena a cada ser humano que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar esperanza en el oportuno socorro. Ahora, si tú confiesas tu pecado, no necesariamente eso significa que te has arrepentido. Pero todo aquel que se arrepiente necesariamente debe confesar su pecado. Tan cerca está la confesión del perdón, que la Biblia dice que si lo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay varias experiencias en las Sagradas Escrituras sobre confesiones. Encontramos, por ejemplo, la experiencia de David, cuando el profeta Natán lo confronta y le dice: tú eres ese hombre. David inmediatamente dice: pequé. Y sabe que inmediatamente después que él confiesa su error, su pecado, el Señor inmediatamente le dice: yo he perdonado tu pecado. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Un Dios que, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuánto tiempo demora Dios para perdonar nuestros pecados? Un segundo. No tenemos que temer. A veces confesamos hoy nuestros pecados, volvemos a confesarlo, volvemos a decirle, volvemos otra vez, y parece que como que Dios no nos perdonara. Pero cuando sientas que Dios no te ha perdonado, no te guíes por el sentimiento, guíate por la promesa de Dios, que Él lo ha prometido. Y aunque yo no sienta que he sido perdonado, creo que el Señor me ha perdonado. Amigo, el quinto paso para ser salvo requiere de nosotros una confesión genuina, fruto del arrepentimiento que el Espíritu Santo ha dado a mi vida. Cuando eso ocurra en tu vida, entonces tendrás paz como un río